Feliz Año Nuevo. Pero alégrense, se puede, uno puede celebrar. Los principios de año siempre llegan con mucha fanfarria, ¿verdad? Anoche nosotros tuvimos nuestra celebración. Si usted vino aquí anoche, sabe que nos gozamos juntos y celebramos y nos abrazamos y hicimos bulla juntos. Yo creo que cuando llega un año nuevo a uno, como que uno se alegra porque le parece que algo nuevo puede suceder, que hay un nuevo principio, que algo puede ser positivo. Y aunque es un día como cualquier otro, ¿verdad que sí? Es un día como cualquier otro en el calendario, pero parece que el mundo entero entiende que algo nuevo va a empezar. Y hasta sus impuestos empiezan en cero. Pero no se quedan ahí, ¿verdad que no? Siguen subiendo. Entonces, quizás igualmente no hay nada más bonito, creo yo, que imaginarnos cómo se sentía María con ese bebito nuevo que tenía. Después de un largo viaje a Belén, por circunstancias que parecen ser circunstanciales, pero que entendemos que Dios había ordenado todo para que a Augusto César le diera una idea de hacer un censo, ¿verdad? ¿Por qué es que los gobernadores hacen censos? ¿Para cobrar qué? Impuestos. Y quizás José y María van quejándose en el camino diciendo, nos van a subir los taxes. Y llegan, y ustedes conocen toda la historia, la hemos celebrado aquí por 5 semanas ya. Pero ahora María tiene a su bebecito. Ella y José se habían quedado en Jerusalén para cumplir con los ritos necesarios y también para ella recuperarse, ¿verdad? Para poder emprender su viaje de regreso. Y como leímos al principio, a los 8 días hubiesen circuncidado a Jesús, lo llevaron al templo y un rabí de turno hubiese circuncidado a Jesús y hubiese hecho la ceremonia que hacían los judíos en ese momento. Y también leímos al principio que a los 40 días María fue al templo con 2 tórtolas o 2 palominos, una ofrenda pequeñita que hacía la mujer cuando le nacía un varón y era su primerizo. Así que ella fue a hacer su rito de purificación y hacer esa ofrenda, entregándole a Jesús a Dios. Ustedes pueden imaginarse eso. Quizá en su mente le corría, a mí me corre la teología de eso, ¿verdad que sí? Quizá ustedes no. Quizás ella simplemente estaba presentando su bebé, pero imagínense que ella le estaba diciendo a Dios, pues aquí estás tú, te lo presento para atrás. Yo no sé cómo fue eso. Y quizás esa última noche en Belén se están alistando para salir. Ellos son judíos, no dominicanos, así que están haciendo unos bultitos pequeños, no maletones como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos de viaje. Y se acostaron a dormir. Bueno, se acostó José a dormir, porque María, ustedes saben, las hermanas que están aquí, que han tenido niños, bebés, que los niños no duermen, ¿verdad? Y que cada 2 horas hay que levantarse, y si usted lo está amamantando, más todavía. Y nosotros los hombres hacemos un esfuerzo valiente, ¿verdad que sí? Un esfuerzo. Yo traté, pero ya esa historia se las cuento otra vez, otro día, ¿verdad? Sabemos entonces que fue José que durmió y María se quedó despierta cada 2 horas despertando para darle alimento a su bebé. Miren, en ese dormir de José, él tiene un sueño. Y Dios le habla a través de un sueño y la vida de José y de María y de este bebito Jesús va a cambiar dramáticamente. Y yo me imagino que José despertó espantado y sacudió a María, que quizás estaba despierta, y le dijo, María, María, tenemos que salir. Y ella le dijo, pero José, ni siquiera ha salido el sol, los gallos no están. Yo tengo un vecino que tiene un gallo. Pero este gallo canta de noche, de tarde, de día, a las 3 de la mañana. Él no tiene como horario, yo no sé si es que está confundido.
María quizás le dijo a José, José, ni siquiera los gallos se han despertado todavía. ¿Por qué tenemos que salir así? Y él le dijo, María, me habló Dios a través de un ángel y me dijo que tenemos que huir. Y el relato de eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 2, desde los versos 13 hasta el verso 23, y lo vamos a leer en un momento. Pero mientras lo vamos leyendo, yo quiero que usted se ponga en los zapatos o en las sandalias, ¿verdad?, de José y de María esa madrugada. Usted piense en lo que implicaría para ellos lo que el ángel de Jehová le iba a decir. Porque el nuevo comienzo de su vida, este nuevo comienzo que le trae un bebé, se está volteando como boca arriba, ¿verdad que sí? Las cosas no le van a quedar como ellos estaban pensando. Y quizás María y José pensaron para sí mismos, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos siguen sucediendo estas cosas? Y yo te hago la pregunta en el día de hoy porque quizás tú te haces las mismas preguntas. Te las haces en secreto o quizás con un ser querido. Es verdad que comienza un año nuevo con todas las posibilidades que eso implica. Pero también llegan las mismas preguntas, llegan las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas inquietudes que siempre hemos tenido. Y yo me pregunto a veces, ¿será siempre así? ¿Hay algo que me puede dar aliento a mí? ¿Algo que me puede traer confianza para yo enfrentar un año nuevo? Había algo que le podía dar confianza a José y a María esa madrugada. Así que vamos a leer juntos en el libro de Mateo, capítulo 2, de los versos 13 al 23. Escuche bien los detalles, porque yo creo que en los detalles hay mucha bendición para nosotros. Y esta es la palabra de Dios, está en su pantalla. Después de que los sabios, los reyes magos, como le decimos nosotros, se fueron, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca el niño para matarlo. Y esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta ¿cuándo? Hasta que se cumplió lo que el ángel le dijo. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces José se levantó y regresó deprisa a la tierra de Israel. Perdonen que está fuera de orden la lectura. Déjenme arreglarla porque esto es importante. Ok. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años de edad o menos. Esa acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. Y cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí.
entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a vivir a la región de Galilea. Y después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán ¿qué? Nazareno. Esta es la palabra de Dios. Miren, el Herodes que se menciona aquí, Herodes el Grande, como se llamaba, fue nombrado rey de Palestina como en el año 37 antes de Cristo. Palestina es el área que incluye lo que hoy nosotros llamamos Israel. Su reinado terminó en el año 4 antes de Cristo, lo cual lo sabemos ahora porque la historia la conocemos un poquito mejor. Entonces, eso quiere decir que el monje Gregorio, a quien nosotros le debemos nuestro calendario y nuestro año cero, se equivocó por 4 años. Así que milagrosamente en el día de hoy, sin ninguna cirugía plástica ni nada, usted tiene 4 años menos de edad. No estamos en el 2023, estamos en el 2019. Antes, como que no salió tan bonito eso ahora, ¿verdad que sí? Si fuera tan fácil uno quitarse 4 años de edad, ¿verdad que sí? Herodes fue puesto allí por el Imperio Romano porque Herodes era un gran soldado y se había destacado en unas guerras que el Imperio de Roma había tenido con unos pueblos del oriente que tenían posesión de esa tierra. Y Herodes lo sacó y en recompensa el César lo puso a él como rey. Y él es conocido en la historia por 2 cosas, primordialmente. Primero, fue un gran constructor y constructor de proyectos grandes. Construyó la ciudad de Cesarea en el mar Marítimo, con ese puerto que ustedes ven ahí. Un tremendo trabajo. Las ruinas de ese puerto todavía existen en el día de hoy en esa ciudad. Y lo nombró Cesarea en honor ¿a quién? Al César, para ganarse 2 o 3, ¿verdad? Tumbar un poquito de polvo y ganarse 2 o 3 puntos. También construyó 2 grandes fortalezas. La primera, Masada, y las ruinas de eso están en el sur de Israel en el día de hoy. Una fortaleza que quizás usted la conoce más por una rebelión que se llevó a cabo allí unos años después, donde unos grupos de judíos se trancaron allí, duraron años. Y el ejército romano trató de sitiarlos hasta que al fin logró sacarlos de ahí a la fuerza. Y también construyó una que le llamó Herodias o Herodium, y ahí están las ruinas en el sur de Israel. Unas grandes fortalezas, y los eruditos, la gente que estudia esto, dice que él construyó esas fortalezas porque cuando él viajaba por su reinado, él era paranoico. Tenía miedo de que lo fueran a mandar al otro mundo, ¿verdad? Y se refugiaba en estas grandes fortalezas. Pero también fue quien dirigió y construyó las remodelaciones que se hicieron en el templo en Israel. Un proyecto que Juan el apóstol dice que tomó 46 años de completar. Y que cuando Jesús estaba en Jerusalén, ese era el templo al cual él entraba. Un glorioso edificio con cortes, con plazas enormes. Pero también Herodes era conocido por ser un hombre bien malvado. Se casó con 10 esposas a la misma vez y tuvo 15 hijos. Pero era tan celoso y tan desconfiado que mandó a matar sus 2 hijos mayores, que eran los herederos al reino. Los mandó a matar antes de que ellos tuviesen suficiente edad para ser rey. Ordenó matar a los padres de su esposa favorita. Parece que no le gustaba a su suegro, yo no sé. Mariamne era una muchacha judía, bella, la historia lo dice, y él se casó con ella tratando de engraciarse con el pueblo judío, porque el pueblo judío lo odiaba. Era un rey títere puesto ahí por el Imperio Romano y no era israelita, era idumeo, era descendiente de Edom, de Esaú.
mandó a matar a los padres de esta muchacha, y cuando ella se lamentó demasiado, la mandó a matar a ella también. Y al morir, es más, miren, el mismo César se le atribuye un dicho. César, Augusto César en este tiempo dijo, es mejor ser el puerco de Herodes que uno de sus hijos. Y cuando murió, parece de cáncer, lo que describe el historiador Josefo, parece ser un cáncer de lo más probable del colon que le dio. Cuando murió ordenó dos cosas finales. Primero ordenó que se ejecutaran, que mataran un grupo de líderes judíos para que hubiese llanto y duelo en el pueblo. Yo creo que él sabía perfectamente bien que nadie lo iba a llorar a él. Y dijo, para que lloren, maten un grupo de líderes judíos. Y también mandó a matar a sus dos hijos, o a uno de ellos que se llamaba Antípater, para que ese no fuera rey. Entonces nosotros yo creo que podemos entender los deseos nefarios que tenía este rey cuando le dijo a los tres reyes magos, ¿verdad? O los tres, ¿cuántos eran? Eran tres, ¿verdad? Okay. Les dijo, vayan a Belén, versículo 8 de este pasaje, vayan a Belén o vayan y encuéntrenme este rey. Y cuando ustedes lo encuentren, vengan y díganme dónde está, para yo ir, ¿a qué? A adorarlo. ¿Y ustedes creen que Herodes quería adorar a Jesús o ese nuevo rey de los judíos? Entonces, en el pasaje que leímos, vemos que Herodes se enfurece, se enoja, porque estos hombres del oriente, en vez de regresar por Jerusalén, después de salir de Belén y encontrar a Jesús, ¿verdad? En vez de regresar a Jerusalén y decirle a Herodes dónde estaba el niño, a ellos se le apareció un ángel también, y le dijo, no vuelvan donde Herodes. Y ellos se fueron por otro camino y engañaron en un sentido a Herodes. Y así llegamos al relato de hoy. Y así es que entonces esa madrugada José tiene un sueño y el ángel le dice, José, vete de aquí porque Herodes quiere matar al niño. Y ustedes se pueden imaginar entonces lo que corre por la mente de José y de María. Llevaban un bebé quizás de semanas nada más. María acababa de dar a luz. Iban a tener que buscar un camino de regreso de Egipto a donde van a ir, que está al sur, pero las carreteras principales cruzan por Jerusalén. Pero igual que los Reyes Magos, ellos saben que no pueden ir a Jerusalén para tomar la carretera principal, la que tiene los McDonald's y los rest areas y eso, ¿verdad? Van a tener que irse por el desierto, por caminos peligrosos. Van a ser inmigrantes en un país extraño, sin familia, sin forma de ganarse la vida. ¿A dónde van a vivir? ¿Se ha hecho usted esa pregunta quizás? Los que hemos llegado aquí como inmigrantes, sin familia, sin saber cómo vamos a echar para adelante. La vida a veces es injusta, ¿verdad? La vida a veces nos trae dificultades y problemas. Y yo me pregunto, ¿no tenía María razón para quejarse? ¿Y José? José estaba en una situación porque lo pusieron ahí, ¿verdad que sí? El ángel le dijo, José, tienes que tomar a María como tu esposa, pero el bebé no es tuyo. Él no se buscó este aprieto, ¿verdad que no? O quizás alguien dice sí, porque decidió estar con ella. Pero quizás por su mente le pasó ese pensamiento que nos pasa a veces a nosotros. ¿Y qué si yo hubiese hecho otra cosa? ¿Qué si yo me hubiese divorciado de esta muchacha, me hubiese casado con otra que no me hubiese hecho pasar esa vergüenza? Y pongo mi puesto de carpintería en Nazaret y no estuviera ahora en esta madrugada pensando cómo me voy a ir para Egipto. Y otra vez yo te pregunto, quizás tú te haces preguntas parecidas. Tú estás pasando por una situación difícil y aún un año nuevo te presentan no nuevas oportunidades, sino los mismos problemas de antes o quizás otros nuevos, diferentes. Y tú te preguntas, ¿será siempre así? ¿Por qué Dios permite esto? Y en esta historia yo quiero compartir tres cosas con ustedes que yo veo que son importantes. Miren la primera, la injusticia humana
no puede detener el plan divino de Dios. ¿Usted dice amén conmigo? Porque lo que ellos están viviendo en ese momento y lo que este rey es para ellos y para todo el pueblo judío es un hombre injusto, malvado. Lo que le está sucediendo a María y a José es injusto, ¿verdad que sí? Si estuviéramos predicando en inglés, dijéramos it's unfair. No es justo lo que le está pasando a ellos. Pero noten que Dios todavía está obrando a su favor. Le envía un ángel que le da instrucciones claras y las razones por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y les promete que va a hablar con ellos otra vez cuando el tiempo llega. Dios nunca te deja solo. Aún en tus momentos más difíciles, Dios sigue contigo. Y Mateo, el escritor de este relato, afirma la soberanía de Dios. Y dice, citando un pasaje del libro de Oseas, de Egipto yo llamé a mi hijo. Y miren, 3 veces en este relato, Mateo va a citar una profecía o a los profetas para afirmar de que lo que está sucediendo está cumpliendo lo que Dios ya había dicho. Y es importante notar que las 2 profecías que Mateo ha de citar, esta que ya vimos, ¿verdad? De Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. La otra que va a citar de Jeremías, Raquel, que es una mujer simbólica, ¿verdad? Una de las esposas ayúdenme, de Jacob. Porque aquí a veces uno se confunde cuál era cuál, ¿verdad que sí? Llora a sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? Él cita esa profecía también. Pero esas 2 profecías se cumplieron en el tiempo en el cual fueron escritas. Y él cita la profecía de Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y si usted lee esa profecía, usted va a darse cuenta que lo que sigue diciendo Oseas es, pero mi hijo se rebeló en contra de mí. Mi hijo no me fue fiel. Y nosotros leímos este pasaje hace 2 semanas atrás y me gustaría leerlo otra vez, porque tiene un mensaje glorioso para nosotros en el día de hoy. Oseas capítulo 11, verso 8 en adelante, dice así: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Atma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Pero no desataré mi ira feroz. Está hablando Dios. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Yo soy ¿quién? Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Pues algún día, diga algún día conmigo, la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Y esta profecía, entonces ustedes notan como que lo que cita Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, es solamente la primera parte de esa profecía, ¿verdad? Y la profecía que cita de Jeremías se cumplió en el tiempo de Jeremías. Es una profecía más o menos de la misma cosa. El pueblo ha desobedecido, Dios lo castiga y ellos son sacados, exiliados a otro país. Y las mujeres de Ramá lloran por la pérdida de sus hijos. Y entonces, usted no se hace esa pregunta después de escuchar esto y dice, ¿se equivocó Mateo entonces? Está citando profecías como que ya se cumplieron y las está aplicando al día de hoy. ¿Ha cometido un error teológico de tomar algo fuera de su contexto y aplicarlo a otro tiempo? Y la respuesta es no. Mateo no se ha equivocado. Porque Mateo lo que está haciendo es usando estas profecías en una manera
tipológica, una tipología de algo, o sea, como modelo de algo, no como profecías que sucedieron directamente con lo que le sucedió a Jesús. ¿Y qué es lo tipológico? ¿Qué es lo que Mateo está tratando de decirnos? Miren, mis queridos, lo que él nos está diciendo es que la injusticia humana no puede detener el plan divino de Dios. No importa por lo que tú estés pasando ahora mismo, especialmente si te sientes que es una injusticia en contra de ti, o que Dios como que no te responde. It's not fair. You want to know why. ¿Por qué? Pues miren, las tramas humanas, las circunstancias humanas no detienen el plan divino de Dios. Herodes no iba a detener el plan de Dios con Jesús. Y de igual manera que Dios cumplió sus promesas con el pueblo de Israel y los trajo de regreso a su tierra, de igual manera iba a cumplir las promesas que le había hecho a María acerca de ese niñito. Y Dios iba a cumplir su plan y su propósito divino con Jesús. El ser humano puede que haga y deshaga, piense y deje de pensar, crea que está en control de las cosas, pero es Dios quien está en control de lo que está sucediendo. Y Dios ha de cumplir sus propósitos en tu vida este año también. ¿Usted dice amén conmigo? Tal como Él lo ha diseñado y tal como Él lo ha dicho, Dios cumplirá sus propósitos en tu vida. Dilo conmigo, Dios cumplirá sus propósitos en mi vida. El salmista nos dice lo siguiente: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones. Dile al Señor, no me abandones, porque tú me creaste. Y Pablo, tomando la misma idea, le escribe a los filipenses y les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano que estás aquí en el día de hoy, descansa en las promesas que Dios nos ha hecho. Debemos hacer como Mateo y ver lo que Dios ha dicho y hecho antes y confiar que lo hará de la misma manera con nosotros. Debemos ver las circunstancias que nos suceden, que nos rodean, a través de los ojos de Dios y ver cómo Él está cumpliendo su plan divino en nuestras vidas. Ahora miren, una cosa es creer y otra cosa es obrar, actuar. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando Dios nos da instrucciones? Seguirlas, ¿verdad que sí? Hacer lo que nos dice. Suena fácil eso, suena simple. Pero como dice el refrán, ¿verdad? Entre el dicho y el hecho hay un... Y lo que Dios le estaba diciendo a José y a María esa madrugada no era nada simple ni nada fácil. Y miren lo que para nosotros sería un viaje de 4 horas por carro. Un poquito más de 200 millas. Era algo muy, pero muy diferente para esta familia. 200 millas de donde ellos están. Pero tendrían que ir ¿cómo? A pie. Quizás María sobre un burrito, porque nosotros hemos metido el burrito sabanero en la historia del nacimiento. No sabemos si María estaba en un burrito o no. Y si lograban viajar como 20 millas diario, que era lo que se suponía que era un día de viaje en ese entonces, pero eso es si tú eres un hombre joven, tus rodillas no te duelen como las mías, y tú no llevas un bebecito que hay que pararse para amamantarlo cada ustedes. Yo dije, bueno, positivamente, optimistamente, si viajaban 20 millas diarias, serían 10 días y 10 noches. Pero por caminos secundarios, no por las carreteras principales.
No por la que salía de Jerusalén hacia el oeste en su mapa allí y bajaba por la costa. Iban a tener que ir por el desierto para abajo. ¿Y María va a dónde? En un burrito, quizás. Mencioné que María acababa de dar a luz. ¿Dónde pasaban la noche? ¿Qué comían? ¿Con qué pagaban su estadía y su comida? ¿Podían sacar la ATM? Como me dicen mis nietos cuando quieren algo, you just take out your card. Mencioné que no hay McDonald's, que no hay áreas de descanso, que no hay dónde ir al baño. Mencioné que el terreno es desierto, que hace calor durante el día y frío durante la noche. Solos, atemorizados, quizás tristes, confundidos. Y miren, yo les digo todo esto no para dramatizar más la escena, porque yo creo que ustedes se la pueden imaginar. Yo lo digo para que ustedes entiendan lo siguiente, que es bien importante. La obediencia humana es parte del plan divino de Dios. La obediencia tuya y mía es parte del plan divino de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias en las cuales yo me encuentro. Y leímos en este relato que José tomó a su joven esposa y a su bebé esa misma noche. Diga esa misma noche conmigo. Piénsenlo, porque para un viaje así, Laura se pasaría 3 semanas haciendo maleta, yo la hago el día anterior, ¿verdad que sí? Preparando itinerarios, buscando hoteles, digan que sí, ¿no? Nosotros ni siquiera nos imaginamos estas escenas. Y parece muy simple, pero piénsenlo un momentito. Lo contundente de esta decisión de José y de María es una obediencia inmediata. Y Dios quiere tu obediencia inmediata cuando Él te da su plan divino. Tu obediencia es parte del plan divino de Dios. José confiaba en que lo que el ángel le había dicho era verdad, era lo que él necesitaba hacer y él obedeció. Y el plan divino de Dios para Jesús requería en ese momento la obediencia de José y de María en llevarlo a Egipto. Y yo entiendo, ¿verdad? Que si ellos hubiesen decidido hacer otra cosa, que Dios en su soberanía iba a arreglar el asunto, ¿verdad? Que si ustedes creen en un Dios soberano o en un Dios que está dependiendo de que yo haga lo que Él dice o no. Pero el punto aquí no es discutir filosóficamente si ellos hubiesen hecho otra cosa, que hubiese pasado. El punto es que hicieron lo que Dios le dijo. La obediencia es parte del plan divino de Dios. Y tu obediencia a lo que Dios te indica hacer es parte de su plan para ti en este año. Si queremos nuevos comienzos, si queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros, pues entonces nuestra obediencia es parte de su plan. Y anoche nuestro hermano Jonathan, los que estaban aquí, ¿recuerdan? La piedra que estaba al frente de la tumba de Lázaro, Jesús la mandó a quitar. No la quitó Él, dijo, quiten ustedes la piedra, porque a veces nosotros tenemos que hacer algo en el plan divino de Dios. Mis queridos, la fe sin obras es muerta. Hay que poner en práctica lo que Dios nos dice. ¿Y qué te está pidiendo Dios? Ahora, al principio de este año, tu obediencia es parte del plan divino de Dios. Quiero ir terminando. José tomó a su mujer, tomó a su hijo y se fue a Egipto, tal como el ángel le indicó. Diga tal como el ángel le indicó. No hubo una discusión ahí, pero no nos podemos ir después. No podemos arreglar algo primero. ¿Qué si regresamos a Nazaret por otro camino no, tal como el ángel le indicó? Y se van a Egipto.
Y en Egipto, tal como el ángel le dijo, vuelve a ellos después que Herodes muere. Y le dice, Herodes murió. Regresa con María tu esposa y el niño a Israel. ¿A dónde lo mandó a regresar? ¿Por qué camino? El más conveniente. Pero José escuchó que Arquelao, el hijo, otro de los hijos que sobrevivió de Herodes, lo habían nombrado rey. Y la historia dice que este hombre era más malvado que Herodes, pero no tan inteligente. Y solamente duró 2 años, lo sacaron. Pero en el tiempo que el ángel se le aparece, Arquelao es quien está encargado de esa región. Y el pasaje nos dice que José tuvo miedo de regresar por Jerusalén. Yo me pregunto, quizás él quería vivir ahí. No sabemos, ¿verdad? Pero la historia, o Mateo nos dice en el relato bíblico, que todo eso sucedió porque fue así que Dios lo dijo. Dígame conmigo. Yo no sé si usted entiende lo que eso quiere decir, ¿verdad? Porque tú crees que tú llegaste aquí hoy porque hoy es domingo y tú vienes a la iglesia los domingos. No, tú viniste aquí hoy porque Dios te trajo aquí. Porque Dios decidió que tú ibas a estar aquí hoy. Porque Dios tiene un plan contigo. Requiere tu obediencia. Y Mateo nos dice que regresaron a Nazaret por otro camino. No se fueron por el camino fácil otra vez, otro camino, ahora por la costa. Pero subieron hasta arriba y después cruzaron. Porque le tenían miedo a este nuevo rey. Y Mateo dice que los profetas habían dicho eso. Y si usted busca esa frase en la Biblia, lo llamarán Nazareno. En los profetas, usted no la va a encontrar. ¿Y qué es lo que está haciendo Mateo? Pues Mateo está haciendo un compendio de las profecías. Porque Mateo ha leído su Biblia, la conoce. Dígame conmigo, ¿usted conoce su Biblia? Mateo está diciendo todo el relato bíblico apunta hacia esto. Quizás estaba citando la profecía de Isaías 9:2. Porque al pueblo que vive en oscuridad le ha brillado una gran luz. Y a la tierra de Zabulón y de Neftalí, ¿se acuerdan cuáles son esas regiones? Donde está Nazaret, le ha brillado luz. Y quizás Mateo está diciendo todo esto que está sucediendo es precisamente porque Dios dijo que iba a ser así. Ya Dios lo había dicho. Pero ¿saben algo? ¿Saben algo? El plan divino de Dios necesitaba otra cosa. Requería que José tomara sus propias decisiones. José fue quien decidió por qué camino regreso. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Regresa a Israel. Y José fue que determinó por cuál camino me voy, a dónde debo ir, cómo debo llegar. Porque miren, Dios no quiere títeres. Dios no quiere zombies. Dios no quiere personas que no piensen. Dios nos ha creado con la capacidad de razonar, de pensar, de participar en sus planes. Él lo pone al frente de nosotros. Él pone sus propósitos a nuestro frente y nos dice, toma decisiones sabias. Haz lo que yo te he enseñado a hacer. Actúa. Nuestra relación con Dios no es una de sentarnos con los brazos cruzados a esperar que Dios haga esto o que Dios haga aquello. En todo este relato, nosotros vemos la mano soberana de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho se está cumpliendo, pero se está cumpliendo a través de la obediencia, se está cumpliendo a través de moverse, se está cumpliendo a través de las decisiones claras que José y María están tomando. Dios no quiere títeres. Si tú estás esperando que Dios haga por ti, vas a seguir esperando. Pero si Dios te dice, muévete, Él no te está diciendo dónde debes ir, qué debes hacer. Tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida ya. Obra en fe. Cumple sus propósitos. Y Dios usa tu obediencia para cumplir su plan divino. Miren, nada puede detener el plan de Dios. Dígame conmigo. Dios cumple
lo que se propone hacer. Dios habló y José obedeció. La obediencia es parte del plan divino de Dios. Y yo creo que Dios usa nuestro sentido común. Dios usa nuestras destrezas y nuestras habilidades. Dios quiere alabanza en esta iglesia un domingo por la mañana. Sí, ¿verdad que sí? Pues da dones y talentos a personas que tocan y cantan para que nos bendigan con sus talentos, ¿verdad que sí? Él pudiera llamar un coro de ángeles que venga de allá arriba y cante aquí. Y nos quedaríamos con la boca abierta. Y Dios dice, no, yo voy a usar otros ángeles humanos, personas, mis mensajeros, para que me adoren y me alaben y la gente sepa que yo estoy allí en medio de su alabanza. ¿Qué aprendemos de esto hoy, hermanos? Hoy, un primer día de año, una oportunidad de algo nuevo. Aprendemos que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿Usted dice amén? Que lo que dijo que iba a suceder con Jesús miles de años antes, sucedió tal como Él lo dijo. Sus promesas son fieles, su palabra no falla. Por tanto, lo que ha dicho también se va a cumplir en tu vida. Y si yo afirmo esto, ¿qué diferencia hace esto para mí entonces? ¿Qué diferencia hace lo que Dios ha dicho? Pues mira, yo creo que lo que Dios ha dicho trae confianza. Confianza para nuevos comienzos. Para un año nuevo donde Dios tiene algo para ti, yo no sé qué. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y quizás tú no sabes tampoco. Quizás hay cosas nuevas que Dios tiene para ti que tú no te imaginas. Yo no creo que María y José pensaban hacer un viaje turístico a Egipto. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios hoy, ¿verdad que sí? Tenemos o no tenemos al Espíritu Santo con y en nosotros. Miren, por tanto, cuando la vida nos presente dificultades, volvamos a lo que Dios ha dicho y cobremos, ¿qué? Confianza. Al enfrentar un año nuevo con sus comienzos, con sus oportunidades, escuchemos otra vez lo que Dios ha dicho y cobremos confianza. José y María tuvieron un comienzo difícil como padres, ¿verdad? Pero sus acciones nos dejan un modelo. Y miren, lo que Dios hizo con ellos es lo mismo que promete hacer con nosotros. Mateo te lo dijo 3 veces. Todo lo que sucedió fue para que se cumpliese lo que Dios ya había declarado. Y todo lo que te sucede es para cumplir lo que Dios ya te ha dicho. ¿Tú confías en lo que Dios te dice? ¿Tú te atreves en el día de hoy a decir de ahora en adelante? Porque estamos en un nuevo año, ¿verdad? De ahora en adelante, cuando yo escuche la voz de Dios, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a obedecer. No luego, no después de un negocio, no después de pasarme 3 meses discutiendo con Dios de cuándo, cómo, cuánto me van a pagar. No, ¿cuándo fue que José obedeció? Esa misma noche. ¿Te atreves? Ponte de pie conmigo. A mí me gustaría terminar cantando. Joey, if you can play the chorus too. Quiero ser más como tú. Si lo pueden poner allí para que lo veamos. Esta canción dice, yo quiero ser más como tú.